Muchas gracias. Quiero comentar, antes que nada, la situación que implica estar en un foro concerniente a una figura tan destacada, tan importante como la figura de Marx. Cuando era estudiante de licenciatura, nos decía un excelente amigo, profesor, que leer a Marx era como entrar en una lógica interesante, porque Marx es una especie de nota al pie dentro del repertorio anecdótico mundial, y me parece que sí, también podemos llegar más allá de eso, pero no solo eso, es más que eso. Es quien de pronto dibujó una alternativa a posturas que se generaban prácticamente inamovibles, y que en ese entendido se constituye una forma abierta, una nueva forma de reconstruir la idea del mundo. Pero además, después de haber estado estos días con gente que son eruditos y doctos en el tema, de pronto me parece satisfactorio y sobremanera interesante estar en esta tesitura. Y quiero comenzar precisamente bajo esa lógica. Es decir, pensar a Marx en nuestros días es, digamos, de alguna manera, recuerdo cuando estaba en la licenciatura, yo no crecí bajo la lógica de la mayoría de mis colegas. Es decir, el espacio en el que yo viví no es un espacio donde Marx fuese leído, ni siquiera nombrado, y muchísimo menos en alguna ocasión citado. Recuerdo que mis experiencias o mi acercamiento con Marx no fue directamente con Marx, como muchos, ¿no? Es decir, un poquito a lo que Diego Tatián plantea, este filósofo especialista en Spinoza. Decía que Deleuze comentaba que a veces hay lecturas sobre la filosofía que son lecturas analfabetas, le llama Deleuze. Es decir, son lecturas que hace la gente que está en los movimientos, en organizaciones, en manifestaciones, y este tipo de lecturas de pronto se van formulando y se van convirtiendo en elementos propios de un discurso que a veces no necesariamente es erudito y académico, ni por error, y a veces podemos cometer muchos errores, pero en ese sentido, entonces, mi acercamiento más bien fue por una lógica de entender a Marx, digamos, de manera tangencial, porque como dicen algunos, que ser joven y no ser rebelde es como una situación inclusive hasta de contradicción biológica. Y entonces, desde mi acaecer cotidiano, desde la secundaria y la preparatoria, mis lecturas cercanas, lo más cercanos que podía ser de Marx, eran todas aquellas tendencias de movimientos sociales, la lucha revolucionaria cubana, la cuestión de los movimientos africanos, y cuestiones como esas que me permitían de alguna manera esbozar algunas ideas, y la recurrencia con los movimientos de rock, los movimientos de punk, los movimientos de la música, del reggae, del ska en su momento, que siempre retomaron ideas, digamos, muy tendientes a estas posturas, no necesariamente desde la figura ni necesariamente de Marx, pero sí unas visiones marxistas o marxianas, como dirían algunos doctos, y entonces esas fueron mi referencia. Entonces, pensar a Marx en nuestros días me parece sobremanera interesante, porque para muchos es, no tengo que repensar a Marx porque ya siempre han pensado a Marx, ¿no? Hemos platicado con Jorge, o sea, hay mis colegas, compañeros que se dicen clásicos, me dicen, señores, nosotros siempre hemos pensado desde Marx. Pero en este entendido, lo que a mí me inquieta, de alguna manera, es lo siguiente. Voy a tratar de estructurar la ponencia desde una estructura lógica dicotómica, no necesariamente la manera de Norberto Bobbio. Es decir, Bobbio tiene un método, digamos, dicotómico, donde habla de dos elementos, dos esferas que le permiten de manera regular esgrimir un discurso y abrevarse los planteamientos que tienen que ver con el escenario político. Pero yo voy a procurar llegar a un plano más en el sentido dialéctico. En una primera instancia, si van ustedes a escuchar en el discurso, que voy a utilizar como dos referentes, ¿no? Que sea uno negativo y uno positivo, una negación negativa y una negación positiva, para después entablar un plano de discusión, un poco a la manera de Hegel en la ciencia de la lógica, como la unión de los contrarios, ¿no? Que es la superación de las dos previas. Pero en este primer acercamiento, que es una especie como de conversatorio, que serían prácticamente una o dos cuartillas, digo, pensar a Marx en nuestros días es recordar viejas propuestas que pareciera ser para muchos han caducado a la luz de un proceso de desarrollo pujante.
cavilar en una ideología que decantó en algún momento visiones dogmáticas. También tenemos que recordar, y esto sí voy a citar un pragmático, como Peirce tiene un texto que se denomina la ficción de las creencias. Él dice que hay momentos en que los diversos discursos de pronto tienen una fijación en sus creencias porque no ven más allá de la verdad, es decir, la verdad se torna confusa y hay un proceso que no les permite ir hacia allá, y de pronto se convierten estas verdades en verdades dogmáticas. En la filosofía también hay dogmatismo, no solamente en la visión religiosa ni en otras visiones, también en la ciencia lo hay. Es decir, pareciera que a veces, lo vimos mucho acá, ¿no? Si no es desde aquí, entonces no, yo no discuto si no es desde esta esfera. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Los procesos de corte impositivo se tornan totalitarios, es decir, ¿por qué no hablas desde aquí? Y si no hablas desde aquí, entonces no sirve tu discurso. Hay una situación de corte totalitario. Si algo hay en la figura de la visión de Marx, evidentemente hay una crítica, pero la crítica no es desechar lo anterior, sino entrar en un plano, digamos, retomando la idea kantiana, es pasar todo por el tribunal de la razón y entonces discutir aquello que se está proponiendo. Entonces no es decir lo mío es lo único válido, y si no trabajas desde esta visión del materialismo histórico, ¿por qué estás trabajando una lógica, inclusive hasta posmoderna? ¿Por qué no también se vale si algunos le entran a esa lógica, ¿no? En este sentido, de pronto las visiones marxianas o las visiones de interpretación marxista, a veces hasta panfleteras, se convirtieron en dogmáticas. Si no se hablaba desde Marx, entonces no servía todo aquello que esbozara sus discursos que se estructuraron. De alguna manera, lo hemos platicado con Álvaro, fue, digamos, parte de esta visión donde si no era Marx, entonces no valía la pena trabajarlo. Esta visión también va a generar que en algún momento algunos gobernantes, algunos pseudo políticos, pensaran que el discurso que ellos tenían era el único autorizado, como si tuviera una especie, disculpen la acotación, una especie de copyright, donde a mí me da derecho a utilizar el discurso de Marx y es exclusivo mío, y entonces lo único que digo yo es lo único válido y todo lo demás no tiene sentido, no es válido. Entonces son descalificaciones en automático de facto, y de pronto los gobiernos totalitarios asumieron que la verdad instaurada por ellos así era, ¿no? Esta vez posturas variadas como la de Stalin y muchas otras que fueron deterministas y que de alguna manera no dejaron que otro tipo de visiones se proyectaran en sus formas de entender la realidad, es decir, una visión de un marxismo chato, un marxismo que no tenía, digamos, asideros, y entonces es como quitarle la esencia al discurso y en la postura. Esto lo plantea y lo refleja perfectamente bien Orwell en un texto denominado La rebelión en la granja, y en ese texto escribe de manera contundente cómo demonios algunos que asuman el poder después se asumen como los únicos dadores de ese conocimiento, de esa verdad, y entonces lo demás no vale la pena. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, además, la visión de líderes que aprovechan o que aprovecharon en su momento el discurso, o lo que llamaría Theo Van Dijk, el tener el discurso público les va a permitir abanderar un discurso que ellos conocen muy bien y que pueden manipularlo, pueden controlarlo para mover a las masas, para poderlos controlar y manipular. Y entonces, en nombre de Marx, así como en muchos momentos algunos críticos de la religión dicen que en nombre de Dios se generaron genocidios impresionantes, ¿no? Cuando se hablaba de una visión inclusive de Jesús, una visión de amor, de paz, de cordialidad, hubo matanzas espectaculares. Pero pues también dentro de la dinámica de los procesos de la lógica de Marx, según entendiendo a Marx, se generaron situaciones lamentables, y es el ejemplo de lo que está pasando con un discurso que para muchos, y yo no digo los que crecimos, sino los que leímos y que estuvimos en esta lógica de venerar en algún momento, ¿no? Cuando era un adolescente, la visión del movimiento sandinista y las luchas armadas y los conflictos que se dieron en América Latina, resulta que ahora decantan en tipos que instrumentalizaron la visión revolucionaria en una perspectiva lamentable, totalitaria, obtusa, que está decantando en una masacre impresionante en Centroamérica. Y obviamente encontramos pseudofiguras mesiánicas que de pronto no quieren dejar el poder porque resulta que son los únicos que tienen la verdad para poder gobernar a la masa ignorante, a los pobres que están en ese espacio, y como son ignorantes, entonces gobierno yo porque soy el único. En ese entendido se generaron una especie de quimeras
bastante lamentables, que evadieron la responsabilidad que se les había generado, que se había dado en términos de la potestas, un poco a la manera de Spinoza, un poco a la manera de Hobbes, y en ese sentido, pues en nombre de la libertad se soslaya la visión libertaria real de los individuos. Pero todo esto que estoy diciendo no está exento de la visión inclusive democrática, la visión liberal incluso. Hay un texto maravilloso de Lo Zurdo, este teórico de origen italiano de la escuela radical, de la visión radical, la izquierda radical italiana, que habla sobre el liberalismo, ¿no? Entonces él dice, los liberales se jactaban de hablar de visiones democráticas, de visiones de apertura, de visiones de la libertad del individuo, y resulta que tenían esclavos en su casa que manipulaban, controlaban a sus esposas. Es decir, hay una situación de un doble discurso, una doble cara, que a final de cuentas lo que está generando es, en el discurso lo puedo esbozar, pero hay una discordancia con los planteamientos directos. Si uno, esto que le estoy diciendo es sin lugar a dudas significativo, porque cuando uno lee por lo menos los primeros escritos de Adam Smith, son brillantes, o sea, tienen un sustrato de eticidad bastante significativo. De hecho, los primeros trabajos están esbozados por la formación que tiene Adam Smith. Sin embargo, por obvias razones, la conformación de la tergiversación de las posturas van a decantar en que esta postura teórica vaya a llegar a generar una situación de problemáticas graves, y solamente lo instrumentalizo y quito la sustancia, que es lo que planteaba hace un ratito. Es más, si uno de pronto trata de leer a Milton Friedman, pareciera ser que lo está llevando al paraíso. De verdad que es interesante lo que plantea Milton Friedman, es decir, la idea de la libertad, la idea de estos procesos te llevan a enamorarte del discurso. Esto lo voy a decir al final, esto lo plantea muy bien Zizek, un teórico marxista, hegeliano, lacaniano, donde dice eso, le llama una especie de paradoja de la libertad. Es decir, en nombre de la libertad y muchas cosas plantea situaciones, pero al final de cuentas hago todo lo contrario, con tal de beneficiar a una élite, a mi grupo y por supuesto a un ente individual. Sin embargo, también está la otra parte, digamos, desde una perspectiva de la negación negativa que acabo de esbozar, hay una postura que me parece todavía más halagadora, que era la postura que a mí me parecía interesante cuando era un joven estudiante de secundaria y preparatoria. Es la situación de una visión que para muchos otros, el escritor de la crítica de la economía política, es revitalizar los senderos que enuncian la libertad y la vida. Es decir, elementos que nos permiten redibujar senderos que exhortan las virtudes de un proceso de corte emancipatorio. Si hay algo en la visión de Marx, que las lecturas que me permitieron esbozar, que estoy tratando de desarrollar en este momento, es la visión de la emancipación. Es la visión de la posibilidad de la conciencia, la posibilidad del individuo de repensarse a sí mismo, desde sí mismo, y es en ese sentido que la conformación de la lógica de un entendimiento que trata de emerger la cuestión de los excluidos, de aquella gente que no tiene privilegios, de aquella gente que está imbuida en una dinámica lamentable, puede generar un proceso de corte justo, donde evidentemente esto le va a permitir reorientar su existencia. Y de alguna manera esta visión de potencializar, estoy utilizando un término de Spinoza, que lo citaba el día de antier, uno de los compañeros del doctor decía que Marx va a escribir de muy joven un texto sobre Spinoza, que en realidad fueron unos apuntes, es decir, hacía sus notas y esas notas las iba acumulando y de pronto después se encontraron, que de hecho algunos aducen que Diego Tatián dice que quien va a recuperar de manera muy integral la visión de Spinoza para entrarle a la dinámica de lo que Marx había planteado va a ser prácticamente Althusser, es decir, Althusser tratando de eliminar la visión de Hegel o la visión que tenían supuestamente de Hegel en la postura de Marx, por supuesto que la hay, es una visión muy integral, era el apostarle cuál era la influencia de Baruch Spinoza en los escritos de Marx, y entonces lo que va a hacer es encontrar esta lógica que tiene que ver con la potencia. Es decir, la visión que tenía Baruch Spinoza no era una situación, por obvias razones, de un corte socialista ni mucho menos comunista, sino que Spinoza lo que apelaba era la conformación de un plano que estuviera fundamentado en el ámbito de la democracia, pero no la democracia como la entendemos ahora,
O sea, la democracia no solamente instrumental, pues no a la manera de lo que diría Schumpeter, ¿no? Como que la democracia es un método para ascender al poder por parte de la ciudadanía a través del sufragio, ¿no? Por medio de los partidos políticos. Eso es una visión ramplona de la democracia que al final de cuentas se instrumentaliza y se convierte en un método, que eso es lo que tenemos en nuestro país. En realidad la democracia a la que apelaba Baruch Spinoza era una visión de democracia donde hablaba de la conformación de la potencia, que tendría que romper con la potestas, es decir, para Spinoza era la defensa de la institución. Y aquí la visión que tiene Spinoza tendría que ver en muchos momentos, porque el tiempo en el que vivió Spinoza había una especie como de lógica de dominio por parte de un partido, de los partidos que estaban imbuidos en el ámbito de lo religioso, y había una dominación muy fuerte, y entonces lo que quería es que la visión republicana siguiera vigente en la Holanda de su época. Y entonces él va a encontrarse con una situación muy complicada por la muerte de un excelente amigo suyo, de mí. Y la gente lo va a matar por una situación complicada, y después le sobrevive 5 años después. Baruch Spinoza murió. Pero esto le va a permitir a Spinoza tratar de discurrir en el último texto que se conoce de Spinoza, que es el Tratado Político. Y en esa lógica lo que él apela es algo que ya Antonio Negri va a tratar de trabajar, que es el concepto de multitud. Por eso se entiende, se malentiende el concepto de multitud de Negri, en realidad lo retoma de Baruch Spinoza, y la idea es la erupción de la gente, del grupo de individuos, a través de la potencia, ¿sí? Rompiendo contra la cuestión de la potestas, que si de pronto se va hacia elementos no democráticos, puede ser refutada. Pues en ese plano está imbuido este asunto, y entonces me parece que esta idea de Hegel, la idea de Marx, por eso tiene esta lógica, de alguna manera, me parece, yo lo alcanzo a visualizar, que al final de cuentas esta visión de Rumpín, de esta lógica de entendimiento, no de pensar que los individuos son buenos o malos, sino que en realidad hay una relación de conflicto continua, que siempre están imbuidos en esa dinámica. Bueno, digamos, la influencia de Spinoza y Maquiavelo va a ser determinante, pero ese es el asunto, es decir, de política hay una cuestión. Por eso sí entendí muy bien lo que decía Ábalos Tenorio la ocasión pasada. O sea, Ábalos Tenorio decía, cuando llegas al poder lo que tienes que hacer es estar en una dinámica de conflicto, una cuestión dinámica de lucha, independientemente de la esfera en la que estés, si eres de izquierda o de derecha, al centro, de donde sea. Lo que tienes que hacer es obviamente generar los procesos de atenuar el conflicto y la superación del conflicto. Y en ese sentido la toma de decisiones, ¿no? Es un plano de corte dialéctico, no podemos pensar de otra forma. Pero bueno, en esa lógica, en esa estructura de las relaciones, de pensar la cuestión de irrumpir, Marx va a permitirnos esto. O sea, la lectura de Marx nos va a permitir entender esta lógica. La formación que se hace de la lectura, tendrías que hacer la lectura directa de la obra de Marx, y en ese sentido encontramos estos elementos donde se habla de un proceso donde la conformación de la lucha en una dinámica donde el capitalismo es el que está sometiendo, pues a final de cuentas el contexto en el que vive Marx es un contexto muy complejo. Desde el siglo XIX estamos hablando de capitalismo salvaje, y las características del capitalismo son impresionantes, es decir, jornadas laborales que digamos de 12, 18 horas, impresionantes, la cuestión de las camas calientes, ¿no? La cuestión de un trabajo tan exorbitante, la dinámica del trabajo imperante y del proceso de sobreexplotación va a ser fuerte, y entonces va a describir a su época y va a hablar de esta lucha de clases que van a ser un elemento importante y trascendental, y que en nuestros días sigue vigente. Es decir, que se piense que no hay procesos de explotarse y explotar, bueno, pues es una situación complicada, pero al final pues están así, y hay una situación donde la gente tiene la esperanza de reconfigurarse, y por eso pareciera ser que este plano es para muchos de corte mesiánico, pero tiene que ver con la realidad específica en la que vivimos. Entonces, pero aquí hay un escenario que es logrado, es importante. Más o menos, digamos, entre 1989 y 1980, 89 y los finales de los 80, pues, del siglo pasado, hay algunos eventos que van a generar la situación de pensar que Marx ya no es una figura importante y que Dios ha muerto, ¿no? O sea, inclusive hay teóricos que aducen que Marx ya no puede ser leído desde ahí, y algunos teóricos que malinterpretan el concepto
de totalidad y el concepto de fin de la historia, como Franz Fukuyama. Por ejemplo, el concepto de fin de la historia en Hegel no es un concepto de que la historia ya terminó, ya se acabó. O sea, Hegel siempre está pensando en un plano dialéctico, siempre una renovación, siempre una constante movimiento, pues. Y la idea de fin de la historia en este señor, en Fukuyama, es que la única vía es prácticamente el capitalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos encontramos con un socialismo real, con una dinámica de la caída de la antigua Unión Soviética, del muro de Berlín y cosas como estas, y entonces mucha gente entró en una etapa inclusive de angustia. Lo platicaba con algunos de mis maestros y con algunos colegas que vivieron la etapa y decían que, bueno, pues algunos salieron a quemar sus libros, a tirar todo, y algunos pues tuvieron que irrumpir en esa lógica, y algunos se volvieron extremadamente capitalistas. O sea, negaban de una situación y fueron y se volvieron más capitalistas que cualquier otra, ¿no? Y algunos otros, pues bueno, buscando nuevos derroteros, pues se volvieron ecologistas o otras cosas, pues, pero de alguna manera entraron en una situación de otro tipo, ¿no? Y además válido, pues, o sea, entrarle a la lucha sigue siendo, ¿no? Pues estamos hablando de un proceso de explotación, pero este tipo de situaciones permitieron que en algún momento ese discurso ramplón, sin sentido, se constituyera en algo que generara prácticamente la sepultura de la figura de Marx. Sin embargo, me parece que es todo lo contrario. Marx no ha muerto, o sea, al contrario, hay una situación de seguimiento del discurso de Marx, a tales niveles que en algún momento con algunos colegas y algunos profesores nos decían que quien más lee a Marx prácticamente son las escuelas más liberales, porque han encontrado en algunos momentos cuáles son las críticas que hace Marx a las situaciones que ellos están generando y ponderando, y entonces pueden retirar algunas cosas, y eso les va a permitir inclusive hacer todo lo contrario y reorientar muchas cosas. Marx sirvió en muchos momentos como una especie de detención, de barrera que detenía la visión de una dinámica del capitalismo tan exacerbada, y en el caso europeo es un caso más específico. Es decir, la izquierda se convierte inclusive en una izquierda moderada, la derecha pretende recular, reorientar muchas cosas para seguir vigente, y entonces reorientar su discurso y, claro, tener ciertas ventajas en su momento. En este sentido, la situación de procesos argumentativos, de una visión inclusive, cuando de pronto los discursos, a pesar de ser desde una postura de Marx, pero son ramplones, de pronto pueden ser tirados muy fácilmente, pueden ser derrumbados muy fácilmente. Cuando no hay asideros bien definidos puede pasar esto. Y bueno, me parece que eso fue lo que sucedió en su momento, pero la gente que en realidad sí había tenido estas lecturas de Marx decide no dejarlas. Pero como les comento, o sea, mi generación no fue una generación que estuviese educada bajo la lógica de Marx. Por ejemplo, Jorge decía ayer, es que nosotros lo tuvimos que leer desde otra forma. Sí, pero yo ni siquiera tuve eso. O sea, mis colegas, mis compañeros, mis camaradas, yo podía haberles dicho así, no se podía. No podía decirles así porque pareciera como si yo caminara solo en la universidad, caminara solo en los espacios, ¿no? Yo recuerdo que inclusive en la universidad me llamaban Rojillo cuando yo ni siquiera había hecho una lectura exhaustiva de la visión comunista. Yo digo, quisiera, pero no lo era porque no tenía los asideros necesarios para hacerlo. ¿Y por qué? Porque de alguna manera pues uno camina con estas... Inclusive en mi test de maestría y algunos esfuerzos en mi test de licenciatura estaba inmerso prácticamente en el comandante Marcos. Y mis acercamientos eran desde ahí, desde esa lógica, desde la cuestión de la rebeldía, desde la lucha, ¿no? Llegabas a los conciertos y veías los videos detrás de las bandas al subcomandante Marcos generando un discurso ahí pseudo-marxista, medio raro, y al final resulta que era más bien Foucault y algunos, que eso es lo que yo entendí ya que desarrollé mi tesis de maestría, y me di cuenta pues, que era un discurso completamente contrario, aunque la justificación de Marcos era, pues es que llegó la caída del muro de Berlín, todo este tipo de cosas, la caída de la antigua Unión Soviética, y pues tuvimos que retirar, y entonces el discurso tuvo que replantear, ¿no? Entonces ya Marx como que no era el eje, y de hecho sigue vigente en eso, no es nada, no tiene nada que ver, pero los referentes que teníamos eran prácticamente esos, ¿no? Y entonces de alguna vez que esta lectura que les comentaba, esta lectura analfabeta que yo tenía de la visión de Marx, pues había sido por una lógica de entendimiento de fuera, y me chutaba todos los textos que tenían que ver con el Che, los textos
encontraba en algún lugar que pronto, pues, cuando no tiene dinerito, pues te costaban 5 pesos encontrar los libros de Lenin de 5 pesos en la editorial Pekín. Y ya, o sea, a esos niveles llegó las lecturas de Marx, o sea, eran encontrarlos, pero pues, a un precio que uno quedaba maravillado, que no tenía uno para qué, pero me parece degradante. Pero bueno, a final de cuentas, esta estructura de entender a Marx nos permite replantear muchas cosas, porque el contexto en el que vivía Marx, a pesar de ser un contexto escabroso, complejo, de explotación y sobreexplotación, es un contexto muy diferente al contexto en el que vivimos ahora. Tiene ciertas características, pero el contexto en el que vivimos nosotros ahora es un contexto que inclusive a mí me parece muy difícil de asir todavía. Nos irrumpió como una bofetada de manera automática. Entonces, de pronto despertar en un escenario como este es complicado. Ya imagínense a la gente que tiene más de 50 años, que de pronto entra en una visión de la tecnología, una visión de otras cosas, ¿no? Es que es una situación complicada. Puede sonar muy extraño, pero de pronto tratar de entablar una relación con el desarrollo tecnológico, o sea, no porque las tecnologías no existieran antes, esto es una tecnología, La bronca es el desarrollo de esas tecnologías de manera impresionante, tan rápida, que desde los años 70 a nuestra fecha ha sido vertiginoso, es decir, ha sido exponencial. No era gradual como había sido, digamos, a mediados del siglo XX, hacia atrás. La visión es exponencial y es impresionante el cambio y la transformación. A mí me tocó todavía jugar con el PlayStation, con el Super Nintendo, algunos lo ubican, pero en nuestros días ya estamos hablando de consolas demasiado desarrolladas, que además algunos de los teóricos, inclusive algunos que se dedican a la parte de la tecnología, dicen que solo utilizamos una milésima parte del potencial que tienen las consolas de videojuegos. O sea, los chicos lo utilizan solamente para eso. O esas consolas utilizadas de otra forma pueden generar situaciones muy impresionantes y que nosotros ni siquiera nos imaginamos el potencial que tienen. Entonces, les digo, para mi generación es complicado entenderla por esta cuestión, somos como la parte del puente. Pero los jóvenes ahora, que los etiquetan, les llaman millennials, tienen una lógica diferente a la nuestra. Y están metidos en una lógica que nosotros no comprendemos, porque están en otra tesitura. Utilizando de nuevo este método dialéctico, voy a comenzar con la figura de un teórico que pareciera no marxista, pero sí tiene mucho trabajo marxista. O sea, tiene una influencia de Marx muy puntual en algunas de sus obras. Es un joven muy prolífico, y digo joven porque es un filósofo de origen coreano, naturalizado alemán, pero lo más interesante es lo siguiente: él a los 26 años sale de Corea del Sur, sin saber nada de filosofía, absolutamente nada de filosofía. En realidad su visión, su trabajo era más bien tecnológico, tenía una situación un poco más de las ciencias duras. A los 26 años decide salir de su casa e irse a Alemania y estudiar filosofía. Primero quería estudiar literatura, pero él dice que su lectura era muy pobre, entonces decide no estudiar literatura y mejor estudiar filosofía. Pero fíjense nada más lo interesante, la tesis doctoral de este personaje es sobre Heidegger. O sea, dices, por piedad, ¿cómo le hizo el compa? ¿No? Es un autor sobremanera complejo. Pero pues, es doctoral, pero tiene una influencia muy fuerte y muy marcada de Marx, que me parece que eso no es exclusivo de alguna manera. Y leyendo la biografía de ya citado, de maestro, citaron de Bolívar Echeverría, pues dicen los biógrafos que él se fue a estudiar muy joven a Alemania y él quería estudiar Heidegger. De hecho, estudió Heidegger y estudió con los heideggerianos, con clase de con Heidegger y todo el rollo. Pero el problema es que de pronto se encontró con algunas lecturas de Adolfo Sánchez Vázquez y algunas cosas y se volvió marxista, ¿no? Con una influencia determinante de la Escuela de Frankfurt, en especial de Walter Benjamin. Pero lo interesante acá es que muchos que entran en una lógica también de pensar a estos autores, de pronto regresan a veces a las bases y regresan a los que llaman los clásicos, y entonces Marx, por supuesto, que es un clásico. Y entonces de alguna manera hay cierta influencia de Heidegger en la obra de Will Chung Han,
que este es el nombre del filósofo que les comento, que es un filósofo que se ha convertido en un filósofo muy connotado, casi ya de bestseller, pero que es importante revisar, pero además sus obras no son obras monumentales, son pequeñas obras, o sea, a veces no pasan de los 90 o 100, 120 cuartillas, es decir, pero es un tipo muy prolífico, debe tener como 26 libros, pero en muy poco tiempo. Pero la visión, esto lo estoy contextualizando para que más o menos ubiquen por qué su trabajo va sobre esta tesitura. Pero en este primer momento, esta primera figura que voy a plantear es una figura que plantea como diapositiva, si quieren. Ahorita a ver si lo podemos interpretar. ¿Cuál es la visión que tiene Kant? Kant plantea que vivimos ahora en una especie de sociedad del cansancio. Le llama sociedad del cansancio. Esa es su obra más conocida hasta nuestros días. ¿Y por qué le llama sociedad del cansancio? En este entendido, la sociedad del cansancio, Kant habla de que hay una especie de secuestro, pero un autosecuestro. Se supone que las visiones marxistas o marxianas en muchos de los casos era la lucha por la libertad, ¿no es cierto? O sea, si hay algo en el discurso de Marx es la conformación del discurso de libertad, que es un discurso que también es retomado obviamente de Hegel, pero es un concepto de libertad. Aquí la situación en Kant es que él dice que el problema es que, fíjense, voy a leer, dice, la gente buscó su libertad y la encontró. Hay una lucha constante por la libertad y encontró su libertad. Sí tiene libertad, y de manera sarcástica Kant dice sí. Es quien vive una constante guerra contra sí mismo. Aquí el problema es que esta idea de libertad, de esta libertad de posibilidad, se obtiene. Al obtenerla, dice, libre de una especie de dominio extremo que lo obliga a trabajar o lo explote. Es decir, es la libertad de autoexplotación, ¿no? Hay gente que vive todo el día para trabajar, todo el día. Esto no es que, y esto Marx se lo había planteado, por supuesto. Pero aquí la situación es la forma de que te obligaban, había un externo que te obligaba en ese plan, ¿no? Las primeras líneas de los manuscritos del 44 aduce esa situación, ¿no? Inclusive hay una disertación muy interesante donde dice que en realidad quien necesita más de uno del otro en esta relación dialéctica es el trabajador del burgués que el burgués del trabajador, ¿no? Porque además, si de pronto no hay chamba, pues entonces ya contratará a otro, hay 50 más allá afuera queriendo ser contratados, ¿no? ¿Cuánta gente viene a hacer exámenes aquí en Chapingo para entrar? Pues, pero el asunto va por esa tesitura. Entonces lo que plantea Kant es que a final de cuentas esta sociedad se ha convertido en algo que él llama sociedad del rendimiento. Estamos tan obsesionados con rendir, con trabajar, hacer todo al mismo tiempo. Somos una sociedad multitasking, como le llaman, es decir, hacemos de todo y queremos hacer absolutamente todo. Todo podemos hacer. Correr de acá para allá, hacer muchas cosas al mismo tiempo, todo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nada nos impide no hacerlo. Entonces estamos entrando, dice él, inclusive en un plano de corte biológico. Recuerdo en algunas de mis clases, tratando de entender un poco la dinámica de la biología de los animales. Hay dos tipos de animales, ¿no? En el sentido estricto. La conformación de los depredadores y las presas, ¿no? Entonces las presas prácticamente tienen los ojos al costado porque tienen una dinámica de esfera muy amplia para poder determinar si pueden ser atacados o no, entonces todo el tiempo están a la expectativa, todo el tiempo están a la expectativa, en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con las sociedades actuales? Así estamos a la expectativa de absolutamente todo. Y se nos ha olvidado algo que Diego Tatián dice, que es la parte pasiva, ¿no? De hecho, para Tatián corresponde la pasión con la parte pasiva, es decir, es como llegan las cosas y entonces yo las obtengo, ¿no? Las absorbo, las contemplo. Entonces, en ese entendido, cuando llega un problema, pues estoy a la expectativa de que ello pase. Pero cuando no estoy a la expectativa de que algo pase, lo dejo pasar. Ya no me importa. Y por eso la sociedad actual está en eso. De pronto, es que no estás viendo que hay un problema acá. Pero fíjate que están matando estudiantes en Ayotzinapa. Déjame, aquí le doy like acá, o le pongo una cara enojado, ya la hice, pero lo dejo pasar. Así es como se vive. ¿Sí?
puede irrumpir por un instante, como lo que sucedió con lo del terremoto en México. Fuimos a dejar cosas y después pues, lo dejamos pasar atrás. O sea, estamos en una situación de pasividad constante, diría Kant. Entonces, dice Kant, lo dice exactamente, bueno, yo lo interpreto así: la capacidad de atención profunda y contemplativa, de la cual descienden los grandes logros de la humanidad, están siendo reemplazadas progresivamente por la hiperatención y por la hiperactividad. La parsimonia se desdibuja y el exceso de tareas se convierte en una relación más allá del placer real. Inclusive, voy a citar algo que tiene que ver más bien con los placeres. Yo cuando voy a dar una conferencia, cuando voy a otro país, a congresos y estas cosas, o a algún lugar, salgo y luego se enojan conmigo, porque no me gusta salir mucho del hotel. Entonces me preguntan, ¿por qué viniste? No sé, pero no, o sea, a mí me gusta estar aquí, contemplar, y voy 10 minutos, 20 a la playa, y me regreso al hotel, me puesto ahí al ladito de la alberca, y me quedo a ver a mi hijo nadando por 5 o 6 horas. ¿Sí? Agarras un librito, contemplas el espacio, lees el libro, es una parte contemplativa, quedarte un rato más. De hecho, la cuestión del desarrollo del mercado ahora, por ejemplo, antes de los chicos, en Estados Unidos, empezó en los Estados Unidos, este asunto de regalarle a las hijas, en lugar de sus dulces 16, ¿sí? ¿No? Ya las chicas en Estados Unidos no quieren fiestas, en México está pasando penas. Quieren que les regales un viaje a Europa. Viaje de 15 días a Europa. 15 días. O sea, yo quiero ir a Alemania e ir al Instituto Goethe y contemplar ahí y ver dónde están los libros, ¿no? Pues vamos a sacar los libros alemanes de filosofía y contemplarlo ahí. Y hay gente que no, en 2 horas ya vimos el instituto, ya estamos en Francia, y ya el día siguiente estás en España, y después ya estás en Inglaterra. ¿Cuál disfrute? Es decir, ya no una cuestión de la pasividad como elemento constitutivo, sino la situación de la rapidez, de lo efímero, del rapidín. ¿No? Es un nombre raro. ¿Cómo? ¿Sí, en serio? Sí, bueno, esta dinámica de la sociedad del cansancio planteada por Kant, de máquinas de rendimiento, se van a constituir en esta figura. Él lo plantea así. Él utiliza la metáfora de Prometeo, este Prometeo encadenado, ¿no? Manejado en la postura de los griegos, y dice que este Prometeo, por haber dado el conocimiento, que es un poco lo que decía el compañero Carlos ayer, digamos de alguna manera Marx es una especie de Prometeo que baja el conocimiento y entonces hay una visión de sacrificio. Yo traté de plantearlo aquí también, pero bueno, no me va a dar tiempo de desarrollar esta idea de Marx, pero que de alguna vez sacrifica por los otros y estos otros de alguna manera se vuelven indulgentes. Pero hay una situación aquí en Kant que lo que está diciendo es que, por ejemplo, que esta visión de Prometeo, llega el águila todas las tardes y entonces le come, le rasga el hígado y entonces eso lo hace todos los días y hay un sufrimiento constante. Y ya en las noches, digamos, los textos que una parte de tranquilidad y entonces porque ya no hay luz, ya no todo ese tipo de incluso relajamiento, pero que en realidad el sufrimiento es todos los días, y lo platicaba con Álvaro, la situación es decir, pero ¿cómo se convierte en dolor? O sea, cuando ya el dolor es constante, llega un momento en que te curtes, dirían los viejos, ¿no? O sea, decía mi padre, así, ya se curtió este canico, ya no puedo darle sus cates porque ya ni con golpes se entiende, pues es cuando ya tiene callo. Así me decía mi padre, ya los hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que de alguna la sociedad del cansancio está en esa lógica. Hay un proceso de adormilación, ya el dolor ya no tiene sentido, entonces ya todo lo que pase lo dejas pasar, porque no hay problema. La otra figura, rápido para tratar de culminar, la otra figura es lo que yo he trabajado desde hace algún tiempo, que es la figura de lo monstruoso. Yo utilizo la otra parte de Prometeo, el moderno Prometeo de Mary Shelley. Mary Shelley, en la obra, en realidad lo que a mí me llama mucho la atención es que lo que hace Mary Shelley es una crítica a la dinámica de la modernidad, a la obtusa modernidad, a la arrogancia de la modernidad, a la modernidad que va a tener como elemento constitutivo y el ropaje que prácticamente va a ser el capitalismo. Entonces Mary Shelley va a describir su vida de una joven de 17, 18 años, va a describir su vida, de una vida sin amor, sin situaciones
que le arropen, y entonces la conformación aquí en realidad es la construcción de este moderno Prometeo, que es en realidad la creación de un monstruo, que no tiene nombre. Es decir, lo peor de todo es que ni siquiera tiene un nombre, es lo más angustiante. Cuando algo no tiene un nombre es porque no tiene sentido y se convierte en algo, se convierte en nada, es decir, hay algo que no tiene sentido. Y en esta tesitura, la visión del proceso de una sociedad decadente, de una sociedad monstruosa, va a generar vacíos impresionantes. Y estos vacíos van a generar una situación de sociedades decadentes, que es la otra, digamos, una alegación negativa muy fuerte, muy puntual, donde el individuo ya no tiene asideros existenciarios, no tiene posibilidades de hecho, podríamos decir lo que en España llaman sociedades zombie. Los jóvenes ahora se han convertido en sociedades zombie, se la pasan todo el tiempo en el teléfono, se la pasan todo el tiempo en el videojuego, ya no hay posibilidades de dialogar, ¿sí? Inclusive en las relaciones de pareja, que bueno, eran discusiones difíciles. En el sentido de decir, estás platicando con tu pareja y no está en el teléfono en lugar de platicar contigo. Entonces hay una situación de eliminar la posibilidad de una relación de individuos, que hay una desintegración de sentido, y esto lo ha retomado muy bien el capitalismo como un elemento contundente. La cuestión del goce, la cuestión de elementos que tienen que ver con esta formulación le van a permitir que la dinámica entendida en ese plano de llenar esos vacíos, y esos vacíos los puedo llenar de cualquier cosa. Lo puedo llenar de cosas que no tienen mucho sentido. Pues en mi caso, un poco lo que decía Carlos ayer, es decir, les puedo manejar cualquier tipo de música y la toman, le puedo presentar cualquier tipo de autor, cualquier tipo de libro, y entonces lo asumen en automático. No hay una capacidad crítica y reflexiva, que esa es la que apelaba Marx, ¿no? La solución a la superación es entender esta lógica de repensar la dinámica de una sociedad. Yo le llamo galaxias cibernéticas, desde una galaxia cibernética donde estamos imbuidos en una situación de tecnificación constante que nos lleva a un proceso de una dinámica donde todo tiene que ver con una cuestión de consumo, de producción y consumo, y que no nos permite repensarnos a nosotros mismos desde nosotros mismos. Bueno, lo voy a dejar aquí porque no. Muchas gracias.